Estimados amigos, hoy iniciamos este programa semanal, cuyo objetivo es conversar sobre temas económicos de interés general, no solamente locales, sino también de carácter internacional. Y con el fin de hacer más dinámico el programa, invitaremos eventualmente a personalidades que con toda seguridad nos darán importantes aportes y conocimientos sobre los temas que se traten. En el primer programa de hoy, conversaremos sobre un tema en el que poca experiencia tenemos los venezolanos, pero que ha estado entre nosotros durante los últimos meses y que sin duda alguna nos afecta a todos los miembros de esta sociedad. Me refiero a la inflación. La inflación se puede definir como un proceso dinámico en el tiempo, un proceso de aumento sostenido de los precios en el tiempo por un periodo relativamente largo, por lo que deben excluirse de esa definición variaciones abruptas y momentáneas de los precios que se originan, por ejemplo, como consecuencia de fenómenos naturales como una inundación, un terremoto, etcétera, que genera o causa problemas de desabastecimientos crónicos momentáneos y que generan esas variaciones abruptas de los precios. En el caso específico de nuestro país, Venezuela era una economía que padecía prácticamente de una inflación minúscula, una inflación mínima, ya que durante la década de los 60 y primeros años de la década de los 70, nuestra inflación era inclusive inferior a la que padecían los países industrializados. Nuestros precios aumentaban tan solo en 1,6, en 1,8% por año. Luego, durante el periodo de la bonanza petrolera, es decir, en el lapso comprendido entre 1974 y 1977, esa inflación aumentó a un nivel promedio del orden del 8% por año. Mientras que durante los últimos años de la década de los 70 y los 6 primeros años de la década de los 80, el promedio de aumento de precios en nuestra economía se ubicó en torno al 12%. Sin embargo, en 1987 se padeció la presión inflacionaria más intensa que históricamente se haya observado en el país, ya que los precios a nivel de consumidor aumentaron en promedio con respecto a los precios de 1986 en un 28%, de acuerdo a los estimados del Banco Central, y los mismos aumentaron entre diciembre de 1986 y diciembre de 1987 en más de un 40%. Un proceso inflacionario genera consecuencias para toda la población, a unos los afecta y a otros los beneficia. Entre los más perjudicados por un proceso inflacionario se encuentran toda aquella masa de la población que percibe ingresos fijos, como salarios, pensiones de jubilación, etcétera, ya que el poder adquisitivo de los recursos que ellos reciben se ve minado con el proceso inflacionario. Igualmente los ahorristas ven mermado el poder adquisitivo de sus ahorros y los prestamistas se sienten desestimulados a prestar su dinero porque saben que cada día pierde valor el dinero que recibirán en el futuro cuando reciban el pago de los préstamos que estos realizan. Obviamente los que se benefician con un proceso inflacionario son aquellos que tienen propiedades que aumentan de valor con la inflación, de allí que ante un proceso inflacionario o la expectativa de que un proceso inflacionario se genere, eso lleva a las personas a adquirir bienes inmuebles o cualquier bien durable que aumente de valor con la inflación, y por otra parte se benefician los deudores porque saben que el dinero que están recibiendo hoy en forma de préstamos lo van a pagar en el futuro con unos bolívares o con unas monedas depreciadas o carcomidas por el proceso inflacionario. Entre las causas que generan este proceso inflacionario, podemos identificar básicamente, o podemos definir esos procesos inflacionarios como unos procesos que se causan por la aparición de desequilibrios entre las dos fuerzas fundamentales del mercado, como son la oferta y la demanda. En consecuencia, puede generarse un proceso inflacionario por exceso de demanda, es decir, porque la demanda crece en una forma artificialmente alta o con una intensidad muchísimo mayor a la que puede crecer la oferta, y esto genera problemas de desabastecimiento que se traducen en presiones alcistas de los precios. O puede también presentarse como consecuencia del incremento en los costos de producción, ya que los productores, al ver incrementados sus costos de producción, exigirán mayores precios por los productos que ellos producen para continuar llevando a cabo el proceso productivo, para continuar produciendo la misma cantidad de bienes y servicios que lo hacían antes de ese aumento de los costos. Esto entonces
genera dos tipos de inflación que identificamos los economistas como inflación por empuje de demanda, por crecimiento desmedido de la demanda, o inflación por presión de costos, inflación que se genera como consecuencia del incremento en los costos de producción que genera a su vez esos procesos inflacionarios. ¿Qué soluciones hay a este proceso inflacionario? ¿Qué alternativas existe para manejar este proceso inflacionario? Vamos a cumplir unos compromisos y a nuestro retorno veremos o analizaremos todos estos tópicos. Ya volvemos. Decíamos que un proceso inflacionario podía generarse como consecuencia de un incremento sostenido en los costos de producción o como consecuencia de un exceso de demanda. Normalmente estos problemas de exceso de demanda se presentan cuando se implantan políticas económicas que tienden a estimular el nivel de actividad económica. Por ejemplo, cuando una economía está en recesión, produciéndose bajos niveles en cantidades de bienes y servicios, el gobierno implanta políticas fiscales de carácter expansivo que consisten básicamente en incrementar en una forma sustancial el gasto para que por esa vía se inyecten medios de pago a la economía y así se aumente el poder adquisitivo de la población porque habrá mayor empleo, recibirá una mayor cantidad de dinero las personas que trabajan en esa economía y por lo tanto aumenta la capacidad de compra de esa economía. Este incremento en la capacidad de compra se traduce en mayor demanda y esa mayor demanda a su vez busca estimular la actividad productiva. Sin embargo, cuando esa demanda crece desproporcionadamente, crece muy por encima de lo que lo puede hacer la oferta, se generan entonces situaciones inflacionarias, por lo que tiende a identificarse una correlación entre los problemas inflacionarios y los esfuerzos de recuperación de una economía, porque en la medida en que se va buscando vencer una situación de recesión, en la medida en que se va buscando estimular el nivel de actividad económica, también normalmente se van creando presiones inflacionarias dentro de esa economía, precisamente generadas por ese aumento de la demanda. En consecuencia, para atacar el problema inflacionario, una de las cosas que podríamos hacer es tratar de evitar que la demanda aumente en una forma desproporcionada, es decir, restringir el incremento de la demanda echando marcha atrás, por ejemplo, en esas políticas de estímulo económico. En consecuencia, una de las recetas más tradicionalmente presentadas como el posible camino a combatir el proceso de la inflación es, por ejemplo, a través de la reducción del gasto público, de la disciplina fiscal, reduciéndose el proceso de aumento del gasto público, incrementando los impuestos que se le cobra a la población, porque así se reduce la disponibilidad de ingresos que tiene esa población para consumir y así se limita su capacidad de compra, se limita la capacidad de demanda de esa población, o también implantando políticas monetarias de carácter restrictivo, es decir, restringiendo la cantidad de medios de pago que existen en la población, restringiendo las posibilidades de otorgamiento de créditos por parte del sistema financiero, para lo cual el Banco Central tiene una serie de instrumentos de política monetaria que pudiéramos analizar en otro programa futuro, a través del cual se restringe la cantidad de medios de pago en el público. Todo ello orientado precisamente a limitar la capacidad de compra de la población y de esa forma atacar el problema inflacionario. Otra de las soluciones tradicionales, en caso de que la inflación que se padece sea debida a un incremento en los costos de producción, puede ser precisamente impedir o tratar de impedir que esos costos de producción aumenten abruptamente o aumenten desproporcionadamente. En consecuencia, si un aumento en los costos de producción se generó, por ejemplo, como consecuencia de una maxidevaluación exagerada del signo monetario que encareció exorbitantemente los precios de origen externo, como sucedió en el caso específico de Venezuela en 1987, ya que nuestro signo monetario comercial fue devaluado en casi un 100% al pasarse de 7.50 a 14.50, eso encareció
exorbitantemente los productos de origen externo y generó un proceso de aumento en los costos de producción. Por lo tanto, impidiendo que esos aumentos en los costos de producción se produzcan, podemos en cierto modo atacar también un problema inflacionario que se haya generado como consecuencia del incremento de esos costos. Evitar, por ejemplo, aumentos desproporcionados de los salarios, aumentos generalizados de los salarios que no tengan nada que ver ni con la capacidad de compra, ni la productividad laboral que exista dentro de una empresa, ni con la productividad de ese sector laboral, también generan presiones inflacionarias de costos y por lo tanto una de las formas de atacar los problemas inflacionarios es impidiendo que ese aumento generalizado en los salarios se produzca. Existen o se aducen también otra serie de instrumentos para atacar el problema inflacionario. Uno de ellos, por ejemplo, es el control de los precios. Se dice que a través de un control de precios se evita que se materialice una inflación. Esto en realidad es una cuestión con la que yo no coincido, porque los controles de precios lo que hacen es impedir, por ejemplo, que se transfieran a los precios los mayores costos de producción o que se reflejen en los precios esos desajustes sustanciales entre esas dos fuerzas de mercado de oferta y demanda. Por lo tanto, si por la vía de controles de precios se impide que esos precios se ajusten, simplemente lo que estamos haciendo es represando una inflación que está allí, que no se podrá manifestar hoy, pero que se manifestará en el futuro. Y cuanto más intensos y postergados y dilatados sean esos controles de precios, tanto mayor tiende a ser ese represamiento y por lo tanto, tanto mayor tenderá a ser el incremento de los costos en un futuro. Otra de las formas que se aduce para combatir, o mejor dicho, para convivir con el problema inflacionario, es indizar la economía. Indizar o indexar la economía significa básicamente el que todos los ingresos de los miembros de esa sociedad tienden a aumentar con la inflación y por lo tanto se ajustan automáticamente todo lo que son los sueldos, los salarios, los alquileres, los intereses y en general cualquier ingreso que percibe la población en la medida en que se va materializando esa inflación. Se aumentan también las tasas de interés de tal forma que los ahorristas no vean minado el poder adquisitivo de sus ahorros con la inflación y así no se desestimule el ahorro. Sin embargo, la indexación o indización no es una solución al problema inflacionario, simplemente lo que pretende es ver cómo neutralizamos el proceso inflacionario, cómo podemos convivir con un proceso inflacionario sin solucionar el mismo. Esto, sin embargo, es una cuestión por demás peligrosa porque en los países donde se ha aplicado los procesos de indización se ha visto que lo mismo corresponde a un proceso o a un efecto de bola de nieve, ya que al no atacarse el problema de la inflación en sus raíces, simplemente lo que estamos haciendo es permitiendo que esa inflación crezca y que se autopotencie precisamente por ese esquema de indización, haciendo que el mismo pueda desbordarse completamente. Por otra parte, en los países particularmente en vías de desarrollo, donde existe un elevado porcentaje de la población fuera de ese nivel de actividad económica y por lo tanto fuera de las posibilidades de que su ingreso se le ajuste, como son por ejemplo todas las personas que trabajan en el famoso sector informal, las personas que prestan sus servicios informalmente manejando un taxi de noche, en fin, una serie de oficios que no se benefician con el incremento de los ingresos. Esa es una masa poblacional que estaría directamente afectada por el problema inflacionario y a la vez no se beneficiaría de los efectos de la indización. Por último, también se hablan, y ha estado muy en boga estos últimos esquemas, las políticas de ingreso, que consisten básicamente en la congelación de los precios, pero simultáneamente en la congelación de los salarios y en la congelación de otros costos de producción, buscando precisamente el estimular o desestimular el incremento de los precios. 3 países tradicionalmente inflacionarios aplicaron políticas de este tipo desde 1985. En el caso de Brasil se dio a conocer ese plan de estabilización de precios como el plan cruzado. En el caso de la Argentina fue el plan austral y también se implantó un plan similar en el caso de Israel. La implantación de estos esquemas de política de ingreso dieron como resultado al principio en los 3 países una reducción sustancial de la inflación, dejaron de crecer los precios y por lo tanto se creyó que se había conseguido quizás la solución al problema inflacionario. Sin embargo, años después nos hemos dado cuenta que esa situación no es tan sencilla como inicialmente lo preveíamos, ya que en el caso de los países latinoamericanos, al no estar acompañadas estas políticas de ingreso por unas políticas de disciplina fiscal y de disciplina monetaria,
que impidieran precisamente el crecimiento desmedido del gasto público, el crecimiento desmedido de la oferta monetaria que generase estímulos de demanda, hicieron que tarde o temprano esos esfuerzos antiinflacionarios prácticamente desaparecieran, y ahora esas son economías que están padeciendo inflaciones desproporcionadamente elevadas. En el caso de Brasil, he recibido información de economistas de ese país que para este año se espera que esa inflación esté en el orden del 1000%. Sin embargo, en el caso de Israel, sí se ha tenido mucho mayor éxito, y ello se ha debido precisamente a que, conjuntamente con aquellas políticas de ingreso que se implantaron y que bajaron la fiebre inflacionaria en el primer momento en que ésta se estableció, sirvió, al igual que en Brasil y Argentina, como una aspirina que bajara esa fiebre. La misma también fue acompañada por unas políticas de disciplina fiscal y de disciplina monetaria que se han mantenido a lo largo del tiempo, a la vez que, por un convenimiento nacional entre todas las fuerzas vivas de ese país, la fuerza laboral, la fuerza política, la fuerza empresarial, etcétera, que todos estuvieron de acuerdo en dar una cuota de sacrificio dentro de todo ese proceso, porque para todos ellos la primera prioridad era vencer el proceso inflacionario, y fue ese convenimiento nacional, combinado con aquellas políticas de prudencia en materia fiscal y monetaria, las que han asegurado el éxito del control de la inflación en Israel. ¿Qué ha pasado específicamente en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela, como ya dijimos, en 1987 se padeció la mayor presión inflacionaria que hemos tenido. Ella se originó fundamentalmente, tuvo su origen en ese aumento desmedido del tipo de cambio, en esa maxi devaluación del 6 de diciembre de 1986, donde el tipo de cambio comercial aplicable a las transacciones comerciales se aumentó prácticamente en un 100%, encareciéndose inmensamente los productos de origen externo, y por lo tanto haciendo que apareciese una expectativa inflacionaria en toda la población. Esa expectativa inflacionaria, a su vez, llevó a los venezolanos a preguntarse qué hay que hacer para protegerse contra esa inflación que ineludiblemente va a caer sobre nosotros. Y la respuesta era obvia, la respuesta es: hay que comprar cualquier cosa que aumente de valor con la inflación. De ahí entonces por qué los venezolanos se volcaron a comprar inmuebles, terrenos, apartamentos, etcétera, o se volcaron a comprar bienes durables que aumentasen su valor con la inflación, porque ese es el mecanismo tradicional para protegerse contra un fenómeno inflacionario inminente. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y a nuestro regreso vamos a seguir analizando este problema inflacionario que venimos viviendo desde 1987, y vamos a concentrarnos particularmente en ver qué ha pasado en el año 1988, en el primer trimestre de este año, y qué se espera en materia inflacionaria durante el resto de este año y quizás durante el resto de la presente década. Ya volvemos. Decíamos que el problema inflacionario de 1987 había tenido su origen básicamente en la maxi devaluación del bolívar, al pasarse del tipo de cambio comercial de 7.50 a 14.50, así como también al crecimiento desproporcionado de la demanda que se originó particularmente durante los últimos meses de 1986 y primeros meses de 1987, en parte buscando un mecanismo para protegerse de la inflación. Ulteriormente sucedieron otra serie de razones que se sumaron para generar o acelerar este proceso inflacionario. Hubo un aumento generalizado de los costos de producción, y incluyendo el aumento generalizado de sueldos y salarios del 1 de mayo pasado, que también se sumó a los fenómenos de aumento de demanda y incremento en los precios de los productos importados que ya hemos mencionado. Sin embargo, en 1988 hemos notado durante el primer trimestre de este año una desaceleración importante de la presión inflacionaria. Incluso, de acuerdo a los estimados del Banco Central, los precios promedio a nivel de consumidor han bajado a razón de 0,5% por mes durante ese primer trimestre del año. Esto debe llevar a la extrañeza de muchas personas que me están oyendo,
que padecen y siguen sufriendo aumentos en los precios. Pero existe una razón de tipo estadística y técnica que explica este comportamiento. Ello se debe a que durante ese primer trimestre una serie de productos agrícolas, básicamente las hortalizas, el tomate, la cebolla, etcétera, han sufrido caídas abruptas en sus precios debido a problemas o conflictos entre los productores de esos productos y los industriales que los procesan, razones de tipo estacional que presionan esos precios a la baja durante los primeros meses del año, y ello ha dado o ha generado pues ese comportamiento atípico de los precios de alimentos promedio e incluso también de los precios a nivel de consumidor promedio. Sin embargo, si nosotros excluimos esas variaciones atípicas de esos precios o de esos productos agrícolas, nos damos cuenta que el resto o el precio del resto de los bienes y servicios que compra el consumidor o que adquiere el consumidor sí han seguido aumentando. Es decir, ha habido una inflación positiva, aun cuando mucho menos intensa que la de 1987. En efecto, de acuerdo a esos estimados del Banco Central, los precios en promedio, excluyendo aquellos precios de los productos agrícolas a que ya nos referíamos, han aumentado a razón de 1,1% por mes en el primer trimestre del año, lo cual significa una desaceleración importante de la inflación porque en el año 1987 esos precios aumentaron en promedio en casi un 3% por año, por mes, a lo largo del año precedente. En consecuencia, vale la pena decir, bueno, ¿por qué razón se ha presentado esta desaceleración de la inflación? Y es importante quizás introducir acá un paréntesis diciendo que menor inflación no significan menores precios o reducción de precios. Significa que los precios siguen aumentando, pero que siguen aumentando a un ritmo menos intenso que lo hacían en el pasado o en el tiempo precedente. ¿A qué se ha debido esta desaceleración de la inflación? Esta desaceleración de la inflación se ha debido en primer término a una situación de restricción monetaria y financiera que se ha venido notando en el país desde la segunda mitad del 1987 a esta parte, en respuesta a una política monetaria de carácter restrictivo que ha implantado el Banco Central, precisamente orientada a restringir la cantidad de crédito disponible o al que pueden acceder los miembros de esta sociedad. Porque el Banco Central, resguardador de las presiones o de los precios en esta economía, le ha dado una prioridad absoluta a combatir la inflación por la vía de una restricción monetaria a que ya nos referíamos previamente en el programa. De esta forma, si una de las razones que generó inflación en 1987 fue el aumento desmedido de la demanda, estimulado por el crédito barato, por los intereses artificialmente bajos que se habían fijado en la economía, intereses que estaban totalmente divorciados de la expectativa inflacionaria que existía y que había generado una situación que los economistas denominamos como de tasas de interés real negativas, porque la tasa de interés es muy inferior a la tasa esperada de inflación. Eso hizo que el mejor negocio que existiese en Venezuela fuese pedir prestado, precisamente porque esos créditos eran baratos debido a los bajos intereses y los mismos serían pagados en el futuro con bolívares carcomidos por ese fenómeno inflacionario que inminentemente se veía venir. En consecuencia, si esa fue una de las razones que generó inflación en el 87, hay que restringir ese crédito para frenar ese fenómeno o causante de la inflación. Y eso explica por qué el Banco Central ha implantado esa política monetaria de carácter restrictivo ante la decisión del Ejecutivo de no dar marcha atrás en su decisión de congelar las tasas de interés en niveles artificialmente bajos. Sobre este tema de las tasas de interés quizás hablaremos más en extenso en otro programa. Pero también han habido severos controles de precios que han represado inflación que se ha venido materializando, pero que no puede transferirse o traducirse en aumentos de precios, no puede materializarse a nivel de consumidor, precisamente por controles muy severos. Esta situación de la desaceleración de la presión inflacionaria es por demás importante, porque de esa forma nosotros estamos atacando la creación o intronización de un fenómeno de expectativas inflacionarias en la mentalidad del venezolano, lo cual es importantísimo lograr, porque no hay peor cosa que cuando los miembros de una población, los miembros de una sociedad, se convencen que incuestionablemente o ineludiblemente van a vivir en procesos inflacionarios severos y que por lo tanto lo que tienen que hacer es anticiparse a esa presión inflacionaria,
tomar todas las medidas para protegerse contra esa inflación, porque ello prácticamente imposibilita la implantación de políticas económicas coherentes y lógicas dentro de esa economía, precisamente orientadas a combatir ese fenómeno que se anticipa. Si todo el mundo lo que hace es comprar antes que la inflación se materialice, pues cualquier esfuerzo antiinflacionario que se realice es estéril, porque ese aumento desmedido del consumo, ese aumento desmedido de la demanda de la población, precisamente buscando protegerse contra esa inflación que se viene, lo que hace es acelerar aún más el proceso inflacionario. En consecuencia, el hecho de que en Venezuela se esté desacelerando la inflación es algo importante, porque ello va a contribuir sin duda alguna a despejar o por lo menos a impedir que se creen y se entronice esa expectativa inflacionaria en nuestro medio. Ya para finalizar, quizás hay un mensaje fundamental que hay que transmitir, y es el hecho que si bien el crecimiento tiene que ser uno de los objetivos esenciales de la política económica en el futuro, quizás el objetivo más importante, el mantener un ritmo de crecimiento que a su vez genere empleo, no hay que olvidar que el logro de ese objetivo siempre debe estar enmarcado en un ambiente donde no pretendamos crecer más de lo que podemos crecer, que no nos excedamos en el crecimiento a nuestras posibilidades, porque ello lo que va a generar es sin duda alguna inflación, al no poder estar el sector productivo capacitado para responder a esa mayor demanda y por lo tanto a generarse procesos inflacionarios. Tenemos que temerle a la inflación. La inflación es un fenómeno que nos afecta a todos y es un fenómeno que una vez que se introniza en una economía es muy difícil, por no decir prácticamente imposible de erradicar. Tenemos por lo tanto que evitar el caer en un proceso de una carrera abierta en la fase inflacionaria en nuestro futuro, porque entonces vamos a caer en los problemas que ya han vivido otros países de la América Latina y que aún continúan padeciendo y que tan dañinos han sido. Tenemos que tener prudencia, tenemos que establecer una política económica racional, coherente, que busque como objetivo central crecer, pero sin olvidarnos que debemos crecer dentro del límite de nuestras posibilidades para impedir la materialización de un proceso inflacionario desmedido que después nos arrepentiremos del mismo. Muy buenas noches y hasta la próxima.